Bueno, espero que vayan viendo lo del aula virtual, donde ahí yo subiendo no solamente las clases, la pizarra, sino que voy subiendo también algunas actividades web que lo pueden hacer como para que puedan entender un poco más Sí, de qué profe, se trata justo esto y cómo lo vi van que, haciendo. vi que Ah, por subió. cierto, también les mandé un mensaje por el aula virtual. Sí, sí, Se contactó conmigo Andrés, el chico de la fotocopiadora. Él tiene ya las guías impresas, y como trabaja en distintos lugares, yo diría que si la quieren, digamos, tener impresa, que muchas veces es lo mejor porque ya la tienen cuadernada, o sea, anillada, y todo, claro, si no, uno después pierde las hojas. sí. Lo llaman por teléfono y bueno, ya combinan con él por dónde pueden pasar a buscarlo, ese tipo de cosas. Eh, bueno, empecemos entonces con el problema. Sobre todo, bueno, más que sobre todo, digamos, la idea de esto es que es decir, ¿cómo vamos a hacer este punto, el C, y cómo vamos a hacer estos dos? En realidad voy a tomar uno de estos dos como ejemplo, no lo voy a hacer los dos. Pero ya que estamos, vamos a empezar con los primeros como para precalentamiento. Todos estos problemas, todos estos que se llaman cambios de unidades simples, cambios de unidades nomás dice, ya van a ver que hay unos cambios de unidades compuestos que son mucho más complicados, pero para hacer eso tengo que entender cómo se hacen los cambios de unidades simples. Todo esto se basan en que uno ya tiene en la cabeza metidos los prefijos que me indican si estamos hablando de múltiplo o submúltiplo en forma ordenada. Esta U es de la unidad, que puede ser metro, kilo, litro, watts, pascal, lo que uno quiera. Kilo, hecto, deca, la unidad. Y después vendría a ser deci, centi y mili. Entonces hagamos el ejercicio 6A, que nos pide dos cosas. Primero que pasemos a la unidad indicada y después que lo expresemos el resultado de notación científica. Lo hacemos a manera de ejemplo, ¿eh? Se explica, en vez de explicarle con un ejemplo cualquiera, directamente le explico con el ejemplo del práctico. Acá no hay espacio entre la H y la PA. Sería muy distinto, o sea, yo le explico porque es como está escrito acá en el enunciado del práctico. ¿Mm? Es todo una sola cosa. Uno identifica la H como el prefijo hecto. Y según el enunciado, o sea, si este es el prefijo, esto debe ser la unidad. Por más que no sepamos qué letra es, después del prefijo siempre sigue la unidad. Y me pide con que yo pase de hecto PA, que no sabemos qué es PA. Si alguno sabe bien, pero si no sabemos no importa, pero identificamos con qué es la unidad. Entonces tenemos que ir de hecto hacia la unidad. Y hay que contar cuántos lugares uno se mueve. Tiene que moverse para ir desde hecto hacia la unidad. Si se dan cuenta, cada uno se tiene que mover uno, dos lugares, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a hacer con la coma decimal. Como la coma decimal no está escrita, uno tiene que entender que está al último. Y para mover la coma decimal dos lugares hacia la derecha, lo que tendré que hacer, en este caso, será agregar dos ceros. Bueno, eso yo creo que ya desde el curso de ingreso ya lo venían viendo. O sea, esto es como pasar de hectómetro a metro, porque con todas las unidades se hace exactamente lo mismo. Pero el práctico me pide otra cosa más. Dice, realice los cambios de unidades indicados y luego exprese el resultado en notación científica, que es lo que hemos visto en la clase pasada. ¿Cómo sería este número expresado en notación científica? Disculpe, profe, ¿podría ser 9,6, 96%? 9,6, 10 elevado a la 4. por 10 elevado a la 4, porque son 4 lugares. O sea, la coma de vuelta está acá al último, y para llevarla al 9,6 hay que mover 1, 2, 3 y 4 lugares.
Y no nos olvidemos nunca de las unidades. Siempre le termino corrigiendo en este práctico que pone 9,6 por 10 a la 4. No. Nosotros tenemos ejercicios donde en el punto 5, pero hemos hecho cambio perdón, hemos expresado los números en notación científica, pero eran números. Ahora tengo cantidades. ¿No? O sea, son expresiones de magnitudes físicas. Por eso que tienen que tener unidades siempre eso. Profe, disculpe, una duda. ¿Los múltiplos corrían la coma hacia la derecha? Cuando vos lo ordenás de esta manera, o sea, primero poniendo desde el más grande hacia el más chico, desde la misma manera que vos te moves desde hecto hacia la unidad, tenés que correr la coma. Profe. Perfecto. Sí. Un compañero dice que quiere entrar, Juan Pablo Herrera. Acaba de entrar alguien, capaz que... No, pero no tengo un nuevo pedido de decir que acaba de entrar. ¿Herrera ha entrado ahora? ¿Está por ahí? Ya le digo que vuelvo a intentar. A ver. Hay un Herrera Joaquín. Ese soy yo. Sí. Es Herrera Juan Pablo. Bueno. Juan Pablo Herrera se ha unido ahora. Sí le había dado el ingreso, pero hace rato y recién ahora como que ha ingresado, no sé por qué suceden esas cosas. Bueno, vamos con el ejemplo 2. Vamos con el ejemplo 2. Entonces tenemos 0,3 ceros, 1, 2, 3, 24. Milímetros. Y esto hay que pasarlos a kilómetros. A ver, ¿cómo sería esto? Estoy acá en milímetros, mili, y tengo que pasarlo a kilo. ¿Cuántos lugares tengo que mover la coma? 6. 6. 6 lugares. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, porque estoy en mili y quiero ir a kilo. O sea, por eso que yo les decía, si ustedes ordenan las cosas de esta manera, yendo de los prefijos más grandes hacia los más chicos, de la misma manera que se muevan para ir de 1000 a kilo, tienen que mover la coma, para hacer el cambio de unidades correspondientes. O sea, 6 lugares. A ver. Perdón. Siempre cuando son estos números, yo la verdad no sé cuántos ceros tengo que poner, porque entre contar los ceros que tengo que mover y los ceros que tiene el número, ya me hago ya un bollo. Entonces yo pongo un montón de ceros. Por ejemplo, identifico, a ver, ¿dónde estaba? Mi coma original estaba ahí, ¿verdad? Entonces ahí la muevo 6 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uy, me faltó un cero más. ¿Mm? Y después borro todos los otros. Uy, te borro así. Casi borro hasta los números. Y estos serán tantos kilómetros. Esa era la primera parte. La segunda parte es expresar este número, esta cantidad, perdón, como anotación científica. Y ahí tengo que volver a contarlos. Y ahí muchas veces es interesante separarlo de miles. O sea, digo 3, 6, 9, bueno, así. Y ahí me resulta más fácil entender cuál sería el numerito, lo que hemos llamado el A.
El número que está entre 1 y 10. 0,0, No. bueno, no es 0 y 24. No, 2,4. 2,4 2,4 por 10 por elevado a la 10. menos 10. Por 10 a la 10 o no. No, creo que 2,4 sería por 10 a la a A la 10. menos menos 11. 10. O menos Por 10. 10 a la menos 10. A la menos 10. Justamente por eso lo iba contando de 3 en 3. 3, 6, 9. Y para que llegue al 2,4, tiene que ser 10. ¿Por qué no podía ser 0,24 como decía el compañero? Disculpe, profe, porque es mínimo entre 1 y 10. O sea, entre 1. Bien, bien, Menor que bien, 1. bien. Llegan a poner 0,24, por más que sea la misma cantidad, no está en notación científica y por lo tanto está mal. ¿Ah? Muchas veces, tanto en las pruebas como en los cuatrimestrales, como en diciembre, marzo, en la previa, muchas veces es blanco y negro. O el ejercicio está bien o está mal. Chao. O sea, no hay puntos intermedios muchas veces en la resolución de los problemas. Sobre todo en esto que estamos recién aprendiendo y no hay muchas variantes. Vamos al punto C, que ese era uno de los que le quería hacer. La idea no es que lo googleen y me digan cuántos kilómetros, un año es luz, cuántos kilómetros es. De la clase pasada, o de la primera clase, perdón, nos debe haber quedado ya la idea que año luz es unidad de qué magnitud. Longitud. De tiempo o de Longitud. longitud. De longitud. De tiempo, no. De velocidad, no. Es De unidad longitud. de longitud. ¿Mm? El año luz se define como la distancia que recorre la luz en un año, sabiendo que la luz viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, o lo que es lo mismo, sabiendo que en un segundo la luz recorre 300.000 kilómetros. ¿Mm? 300.000 kilómetros es una cantidad enorme. Fíjense, bueno, 7 O sería sea, de aquí, le da unas 200 vueltas a la Tierra, más o menos. y básicamente eso es lo que quería que veamos. Pero sí. O sea, ¿alguien sabe cuánto vale el radio de la Tierra? No, pues, Creo La que verdad que 6.000 no, profe. kilómetros. El radio de la Tierra son como 6.400 kilómetros. Mm. Poco más, poco menos. Entonces el perímetro de la Tierra, que se saca como 2pi por radio, 2pi más o menos van a ser como 6, y 6 por 7, digamos, como para redondearlo. 6 por 7, 42. Esto Sí, sería de profesor. 42.000 kilómetros, más o menos. Fíjense, claro, deben ser como 8 veces, ¿ves? ¿No ves? Si casi fueran 10 igual. veces serían 420.000 y ya nos pasaríamos. Esto quiere decir que en un segundo la luz podría dar 8 vueltas por lo menos a la Tierra, al perímetro de la Tierra. Capaz que lo que vos estabas diciendo es del radio, porque son tantos radios. Sí, me confundí. Sabemos que la luz recorre 300.000 kilómetros en un segundo. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. ¿Y qué tenemos que hacer entonces para calcular esa distancia? O sea, ¿cuánto es un año luz? Si en un segundo recorre 300.000 kilómetros, ¿Puedo decir eso, profe? la pregunta era, ¿qué tenemos que hacer para saber entonces qué distancia recorre la luz en un año? Saber cuántos segundos tiene un año. Muy bien.
saber cuántos segundos tiene Y la eso luz. multiplicarlo por 300.000. Y claro, y ahí ya hacemos una regla de 3. O sea, lo vamos a multiplicar por 300.000. Bien. Y ahí empezamos con lo siguiente. No sé, nadie sabe seguramente cuántos segundos hay en un año, pero lo que yo sé es que en un minuto tengo 60 segundos, que una hora tiene 60 minutos, que un día tiene 24 horas y que un año tiene 365 días. Entonces, haciendo esta multiplicación, que la van a hacer ustedes ya mismo, porque yo tengo la perrita en los brazos, y perra molesta esta. Me van a decir, ese número que vamos a sacar es la cantidad de segundos que hay en un año. Ya lo saqué y es un número 32 gigantesco. millones 850 mil segundos. 32.850.000. Muy bien. Entonces, en un año hay 32.850.000 segundos. Y ahí Profe, hacemos la dime regla. un número más grande. ¿Cuánto te da? 1.892.160.000. No, no creo que sea así. A ver, hagamos de vuelta a los dos o a una tercera persona que haga, por favor. Profe, a mí me da 31.536.000. A mí me Chicos, da igual, a ver, a profe. ver, a ver, a Sí, ver, a mí también. espera una Sí, cosa. a mí también. No puede haber resultados distintos. O sea, no es que, bueno, los decimales, la Profe, coma, profe, 60 por espere, 60 por 24 por espere. 365. ¿Ah? Yo me confundí y puse 366. El resultado es A mí me 31 da, millones y sí, 536 31.520.000. mil. Sí, eso. Sí. Mala mía. Bueno, está bien. 31 millones, entonces. 500. Sí, profe. 36.000. 536 mil. Bien. Así también, bueno, espero que todo el mundo vaya a calcular lo mismo. Y ya van haciendo ustedes el otro cálculo, ¿ah? Fíjense cómo quedó la regla de 3. Entonces, si en un segundo hace 300.000 kilómetros, en 31.536.000, ¿cuántos kilómetros hará? Hay que multiplicar 300.000 por el número abismal ese. Claro, la tabla del 300.000. Perfecto. Y daría casi 9 billones. Profe, me da 9.460, 800.000 millones. 9.000. 460, 800.000 millones. No es 9.000, son 9 billones. 9 billones Disculpe. 460.000, ¿qué más? 800 millones. Y bueno, 800. Profe, sí. Y 6 ceros. Después 80 de... millones son. 80 millones creo que son. No, a mí me lo sí. da con notación científica ya. No, bueno, pero no quiero eso, quiero este número. Ese número lo da la millones, calculadora. 460.000. Acá hay una 460. diferencia. Algunos me dicen que es 800, otros me dicen que es 80. No, A mí profe, me yo me salió confundí. con Es que es 800. 800 es 800 es. Ah, bueno, está bien. Me comí un cero en el millón. Bueno, piensa, de vuelta, la separación en 1000 es la que nos ayuda a leer rápidamente el número, ¿ah? A los 6 ya tengo millones, acá son 1.000 millones y acá ya es un billón. Entonces estos son, lo tenemos con, bueno, ahí está el numerito. Vamos a copiar de vuelta estos son todos los cálculos que tendremos que hacer para poner acá el número. 9 billones 460.800 millones. Como para que se lea más rápido le pongo los puntos. ¿Ah? Recuerden de vuelta, el separador decimal es la coma y no el punto. Ojo con la calculadora que muchas veces está
configurada al revés. Y ahora sí, este número, anotación científica. Con 2 decimales nomás, la anotación científica. 9,46 puede ser. Muy bien. ¿Por 10 a la cuánto? Podría ser a la Elevado a la 100, 11. 10. ¿A la 12? Chicos, La si para 2, eso profe. está muy fácil acá porque está separado de 3. A la 3, 10, profe, 6, a la 10, 9. a la 10. Elevado a la 12, 2. a la 12. Ah, No, a la 15. 3 a 4, 2. Chicos, yo no sé cómo cuentan ustedes, la verdad. Lamentablemente, esto si fuera una prueba, esto sí es blanco o negro. De vuelta, 3, 6, 9, 12. Profe, en TP tenemos que poner todo el desarrollo ese del ejercicio, Sí, ¿verdad? más vale por eso que lo estoy haciendo. Si no, le diría a Google On y lo copien y chao. Vale. Bueno, y ahora vienen estos dos, que en realidad son parecidos. O sea, primero, todos los otros, el F, el G y el H, eso queda para que lo hagan ustedes, ¿ah? Pero son muy similares. Quizá, digamos, quizá el G le puedo hacer, a ver, qué son. Entramos todavía en lo relativamente fácil, a ver, 240 centímetros cuadrados, el G. Que son 240 centímetros cuadrados y hay que pasarlos a metros cuadrados. Esto pareciera ser en realidad muy parecido a lo que venimos hablando, porque estamos hablando de centímetros, perdón, centímetros, y queremos pasarlo a metro. Pero no es exactamente así, no es de centímetro a metro, es de centímetro cuadrado a metro cuadrado. Si fuera de profe, centímetro a metro, habría que mover la coma 2 lugares hacia la la izquierda. izquierda. Profe, pero Profe, como es cuadrado, cuadrado por por cada movimiento por cada unidad que se pasa, se agregan 2 ceros en vez de 2 1. lugares. Exactamente. Mover un lugar implica mover 2 lugares la coma. Ir de centímetro cuadrado a decímetro cuadrado, a pesar que hay un solo lugar entre ellos, implica mover 2 lugares la coma. Y si fueran cúbicos, serían de 3 lugares. Serían ¿Mm? 3. Bien, entonces, en realidad estos dos se transforman en mover la coma 4 lugares hacia la izquierda. Izquierda. Para mover entonces 4 lugares la coma hacia la izquierda, como no está escrita, de vuelta no entiende que la coma está al último, 1 lugar, 2 lugares, 3 lugares, y bueno, hay que poner 0,024. bien, 0,024, está bien. Yo voy a poner como 0,240 para que se vea bien que en realidad está la coma acá y que he movido 1 lugar, 2 lugares, pero cada uno de ellos equivalía a 2. Esto también creo que lo han visto desde el curso de ingreso. Y lo mismo pasa con las unidades cúbicas. Bueno, no hay ejemplo con unidades cúbicas. Bueno, alguien me podrá decir, sí, acá están los milímetros cúbicos, los centímetros cúbicos. Bueno, pero justamente esos son algo especiales por la forma que están hechas. Pero obviamente si hubiera sido de centímetro cuadrado centímetro cúbico a metro cúbico, esos 2 lugares realmente implicarían 6 lugares. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pero bueno, listo. Ahora sí, vamos con el que le quiero explicar, y yo se lo quiero explicar porque no es obvio. ¿Ah? No es obvio este cambio de unidades. Y como no es obvio, una cosa que suelo tomar mucho en los exámenes, cosas como esta, porque cualquier otro de los ejercicios es muy simple. Entonces, voy a hacer el E. Vamos a pasar esto de 10 centímetros cúbicos a hectolitros. Bueno, obviamente primero tengo que saber qué quiere decir el HL,
el cm al cubo, ese tipo de cosas. El E, 10 centímetros cúbicos. Profe, y para hacer esa conversión hay que tener una regla en cuenta. Déjame que copie porque no puedo hablar y pensar. Para hacer estos cambios de unidades, que yo le digo, uno los identifica porque tengo unidades de longitud al cubo y múltiplos o submúltiplos del litro. Yo tengo que tener una relación. Hay algo que tengo que saber. O sea, hay algo que tengo, algún tipo de relación. ¿Cuántos de estos equivalen? ¿Cuántas de estas unidades cúbicas equivalen a algo que tenga que ver con litro? Un Profe, decímetro Profe, un igual a decímetro litro. cúbico un igual a centímetro cúbico es igual a un milímetro. Miren, ustedes han dicho las dos Digo, cosas a que en un realidad mililitro. son. Ustedes han dicho las dos cosas que son importantes. La mayoría ha dicho que un decímetro cúbico es ¿qué cosa? equivale a un litro. Un litro. Un litro. Bueno, Un litro. esto que acaban de decir es muy importante y muchas veces le va a salvar la vida. Es más, yo creo que en el otro ejercicio, en el D, es lo que van a tener que utilizar este. Pero en este ejercicio en realidad les resulta mucho más simple si trabajamos con la otra cosa, que es lo que al compañero ha dicho el último. ¿Qué es lo que ha dicho? Un centímetro cúbico es igual a un milímetro. Digo, a un mililitro. Un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Estas son las dos cosas que yo que tengo un montón de años haciendo cambio de unidades, dando problemas, estas son las dos únicas cosas que yo me acuerdo para hacer cualquiera de estos cambios de unidades. Y no se lo hace de una sola vez. Yo lo voy a hacer acá la versión larga, que si utilizamos esta relación no es tan larga, porque es así. O sea, yo digo 10 centímetros cúbicos. Pero como es igual a un mililitro, un centímetro cúbico es lo mismo que un mililitro, o sea, 10 centímetros cúbicos son 10 mililitros. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Y entonces de ahí lo único que hago es pasar de mililitro a hectolitro. Que eso lo puedo hacer con lo que ya veníamos viendo. Con lo que ya venimos viendo, quiero decir, porque quiero pasar de mili ¿a qué era lo que quería pasar, perdón? ¿A hecto? A Hectolitro. hectolitro. A hectolitro. A hecto. De mililitro a hectolitro. O sea, Serían Cinco 10 lugares. espacios. ¿10? 5 lugares. O sea, Hay 5, pero son 5 3. unidades. 3, 4, 5. Hay que correr Sí. 5 lugares la coma hacia la Cinco. izquierda. 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 Y son 15 unidades, creo. Si es que 15, digo, 15 veces que se corre la coma, ¿cierto? ¿Por qué? Y porque Por lo que es de está en cúbico. cúbico. Pero ya está No. pasado No. mililitro. No, están pasando de no, mililitro a no, hectolitro nomás. Quedaría como No. A ver. Cuando hemos pasado de acá a acá, ya hemos perdido el cúbico. No hay mililitros cúbicos. No existe Cierto. la unidad Disculpe, profe. mililitros cúbicos. Cuando hemos pasado de acá a acá, cuando hemos pasado de centímetro cúbico a mililitro, ya se fueron las partes cúbicas. Ahora, este cambio, 10 mililitros, ¿cuántos hectolitros corresponde? Es un cambio de unidad simple. Es un cambio de Cero. unidad. Es un cambio de unidad. Sería 0, son 3 ceros. 3 ceros. Sí, 3 ceros. Sí, profe. Repasemos por qué eran 3 ceros. ¿Ah? Estaba la coma acá y teníamos que correrla 5 lugares, ¿se acuerdan? 1, 2, 3, 4 y bueno, por eso llega hasta ahí, hasta el quinto. Si quieren, cuando haga le ponen mucho cero y después van cortando y le dejan a la coma en el lugar que tiene que ser. Pero es importante que acá no fueron de 3 en 3, porque ya hemos perdido el cúbico.
Cuando hemos pasado de 10 centímetros cúbicos a 10 mililitros, ahí se fue el cúbico. ¿Mm? Hacerlo utilizando la otra relación, ahí sería más complicado. Fíjense, a ver, ¿cuál sería la otra relación? Perdón, esto es... Entonces acá, esto va 0,123. Y recuerden que esto tiene que ser notación científica, ¿eh? Ya me estoy olvidando de eso. Lo mismo acá arriba. ¿Mm? Esto también tenía que ir pasado a notación científica. Pasemos a este primero, el de electrolitro. ¿Cuánto Profe, sería? sería 10 por 10 elevado a la menos 5. No. 1 por 10 elevado a menos 1 4. por 10 elevado 1. a la 1 por 10 elevado a la... Menos 4. menos 4. Menos 4. ¿Por qué no podía ser 10? Porque es entre Porque 1 tiene Porque que es ser. y 10, pero entre 1, Entre 1 y 10, pero sin tocar el 10. claro, o sea, Ah, ya. mayor o igual a 1 y menor a 10. Bien. Y acá es 2,4 por 10 a la... Menos 2. A la menos 2. a la menos 2 metros cuadrados. Bueno. Fíjense en que únicamente le queda para que ustedes hagan, ¿cuánto? ¿3 ejercicios o 2 ejercicios nomás? Porque después ya el resto ya lo hemos hecho, ¿eh? Sí, sí. A esto es lo que yo me refiero con que después el práctico me presenta y me presentan las cosas mal hechas. ¿Cómo eso que está mal hecho si lo único que tenía que hacer era copiarlo? Estaba hecho ahí en el pizarrón, que encima ahora el pizarrón, la pizarra yo se las paso así de ahí. Lo único que tienen que hacer es pasarlo en limpio y encima lo pasan mal. Tan crazy, ¿eh? Bueno. Bueno, entonces queda para que ustedes hagan el D, el F y el Y H. el H. 3 ejercicios. El punto 7 lo he copiado porque ese que dice investigue quiere decir ustedes investigan. Ustedes averiguan, googlean, preguntan, van a la gomería y se fijan ahí en qué unidades se mide la presión de la goma de los autos, averiguan lo que es el parsec, cuál es su equivalencia en unidades del CIMELA. Bueno, creo que googleándolo las cosas salen, o entran en Wikipedia, o se fijan en un libro, pero realmente creo que es más práctico googlearlo, ¿eh? Porque hay cosas que tienen que ser así, básicamente la van a googlear y listo. No, no tiene mucho otro sentido. Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto, chicos? Ninguna, profe. No, profe. Ninguna, profe. Bueno, Ninguna, profe. bueno. Primero, una cosa, a ver. ¿Cuántos me han dicho que eran ustedes, chicos, en el curso? 29 alumnos. 29. 29. 29. Bueno, hay un ausente. Por lo menos un ausente. Yo ahora voy a tomar asistencia. Bueno, ya he tomado asistencia. Ya le conté la otra vez que yo tengo ahí una aplicación, una app. En realidad un programita, porque esto no es celular como para que le llame app. Disculpe que Claudia me pidió con que se lo envíe a ella. Entonces vamos a hacer ya mismo eso. Tercero B, ¿verdad? Sí, profe. Profe. Tercero B y el día de hoy es 11 del 5. Bueno, después se lo mando al profe. Listo, ya está.
entonces... sí, el práctico. Y ustedes dirán seguramente, ¿cuándo se complica esto? Porque ya se deben pensar que física es difícil, entonces dirán, ¿y esto era lo difícil? Prefiero no preguntarlo, profe, ni saber la respuesta. Y sí, lo mejor es que pase la materia entera y digan, ¿y dónde estaba la parte difícil? ¿Eh? Pero bueno. No era eso. Profe, yo creo que la parte difícil viene en la próxima unidad. No sé si viene en la próxima unidad. No sé si viene en la próxima unidad. Pero bueno, es una idea mía, ¿no? Bien, ahora ya estamos. Ahora sí le voy a presentar algo, ¿eh? O sea, voy a compartir una ventana. Espero que todos estén viendo la ventana que estoy compartiendo. Profe, sí se va. Bueno, esto está en la guía. Esa que les decía que se contacte con el amigo Andrés. Y hoy tenemos que ver, y con eso ya terminamos. Vamos a tenerla temprano hoy. Porque vemos esto nomás. Bueno, miren, a ver una cosa. No es que yo no les quiera dar clase ni que la quiera hacer corta, sino que la clase la tengo fijada por objetivos. O sea, el objetivo de esta clase es que veamos hasta los sistemas de unidades y lo que son las unidades derivadas, que es lo que necesitan para hacer el práctico. Si lo terminamos rápido, bueno, terminamos rápido la clase. Que en realidad siempre me ha parecido que las clases virtuales son mucho más rápidas que las clases presenciales. La clase presencial es como que uno pierde mucho tiempo desde la entrada hasta que, qué sé yo, que uno molesta, que callate aquí, allá, bla, 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 bla. Profesor, ¿puedo ir al baño? Sí, acá ni siquiera me preguntan, seguramente alguno ya se ha levantado, ha ido al baño, pero bueno. Entonces, por eso, digamos, las clases acá son más cortitas. Seguramente también son más cansadoras, por lo menos para mí son más cansadoras también. Pues yo siento que estoy hablando constantemente, en cambio, en clases presenciales he tenido por lo menos un respiro de vez en cuando. Bueno, ¿están viendo lo que estoy presentando? Que dice sistema de unidades. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, recuerden que tienen que dejar de fijarme y ahora ya ve lo que estoy presentando. Bueno, ahí les da, esto está en la guía de vuelta, la definición de lo que son un sistema de unidades. Un sistema de unidades, de vuelta, algunas veces sí les pido que me den definiciones como esta, o sea, sobre todo, bueno, cuando era la parte presencial, entonces les decía, bueno, defina sistema de unidades, y ustedes a esto se lo tienen que estudiar de memoria. Un sistema de unidades es un conjunto consistente de unidades de medida, donde se define un conjunto de unidades como básicas, de modo que el resto de las unidades, las derivadas, sean combinaciones de las unidades básicas. ¿Mm? Yo siempre hago una analogía es como decir, esto es parecido a, pero realmente no tiene nada que ver. Es simplemente parecido a nuestra numeración decimal. Dentro de nuestro sistema de numeración decimal, que es el que todos conocemos, tenemos 10 números básicos, de ahí viene el nombre, de ahí nuestro sistema de numeración decimal, porque tenemos 10 números básicos. ¿Cuáles son esos 10 números básicos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bien, ¿el 10 es un número básico?
No, profe. No. ¿Por qué No, no? profe, No, ¿Por qué no? porque es ya un va número acompañado, ya compuesto. son dos números básicos, ¿o no? Es El una 1 y el 0. mezcla o Porque una está compuesto por 2 y combinación 0. de dos números básicos. Por eso que no puede ser nunca un número básico. O sea, un número básico no es combinación de nada. En cambio, un número derivado, podríamos decir, o un número no básico, es una combinación de los números básicos. El 10 es una combinación entre el 1 y el 0. El 153 es una combinación del 1, el 5 y el 3. Y es por eso, digamos, que tenemos nosotros números básicos, que son los del 0 al 9, que lo ha dicho muy bien el compañero, y todos los otros son números derivados. ¿Mm? Con los sistemas de unidades también pasa lo mismo. Y acá, esta parte lo voy a dejar como para que lean cuáles son los distintos tipos de sistemas de unidades. Yo simplemente ahora se lo voy a nombrar y después quizá en la próxima clase hablamos un poco. Pero de los 3 sistemas de unidades que nosotros vamos a trabajar en tercer año, que son el SIMELA, que por cierto es siglas de Sistema Métrico Legal Argentino, y con eso quiero decir que es el sistema que por ley se tiene que utilizar en Argentina, el CGS, que es, de vuelta, siglas de centímetro, gramo, segundo, y el sistema técnico de unidades. El sistema técnico de unidades es el más viejo de todos los sistemas, y a la vez es el que todavía se utiliza en muchas fábricas. De ahí que nosotros, como técnicos, muchas veces trabajamos mucho con este sistema, a pesar que ya prácticamente en el mundo ya se está dejando de utilizar, pero todavía hay muchas maquinarias viejas, sobre todo en Argentina, sobre todo en Tucumán, que tienen las unidades de medida están puestas dentro del sistema técnico de unidades. Hablar de un sistema técnico a otro es como decía, es como de vuelta a hablar de los distintos sistemas de numeración. Aparte del sistema de numeración decimal, ¿qué otro sistema de numeración conocen ustedes? Sistema binario, ¿no? El sistema binario. ¿Cuántos números básicos tiene el sistema binario? Un 0 y el 1. 2. 2, que son el 0 y el 1. Y es interesante que con ceros y 1 los tipos forman cualquier número. El 5 es una combinación entre ceros y 1. El 7 es una combinación entre ceros y 1. El 7 es 1, 1, 1. O sea, como si fuera un 111, digamos. Pero en el sistema de numeración binaria, eso quiere decir 7. Y uno dirá, ¿y cómo hacen para pasar uno al otro? No importa, te estoy dando como un ejemplo nomás. Es eso nomás. Bueno, los sistemas de unidades son como una convención que tiene la gente en cuál va a ser la unidad en la cual se va a medir una determinada magnitud. Nosotros el primer día, cuando hemos hablado de lo que era una magnitud, de lo que era una unidad, hemos visto que para una magnitud cualquiera, por ejemplo, la longitud, la podemos medir en un conjunto muy grande de unidades. De esta creo que le hemos dado un montón. Así, teníamos como, no sé, por lo menos 8 ejemplos de distintas unidades para medir longitud. Bueno, cuando se trabaja en el SIMELA o cuando se trabaja dentro de cualquier sistema de unidades, se queda en que a la longitud se la va a medir solamente en un sistema de unidades. Por ejemplo, los que trabajan en el sistema dicen a la longitud nosotros la vamos a medir en metro y solo en metro. Los que trabajan en el CGS dicen no, nosotros a la longitud la vamos a medir en centímetros. Los del sistema técnico de unidades también, al igual que en el SIMELA, dicen sí, nosotros también vamos a medir la longitud en metro. El tiempo es lo único que todo el mundo en los distintos sistemas de unidades ha dicho nosotros al tiempo lo vamos a medir sí o sí en segundos. Existen las otras unidades, pero ya no están dentro de este sistema. Si nosotros queremos trabajar dentro de cualquier sistema, tendremos que pasar el tiempo a segundo. Existe el minuto, existe la hora, pero bueno, uno si quiere trabajar dentro de un sistema, tiene que pasar, por ejemplo, el tiempo a segundo. La masa, y acá ya nos diferenciamos. Digamos que la longitud y el tiempo era más o menos como lo mismo. Pero en la masa, está bien. Los que trabajan en el SIMELA
tienen que medir la masa sí o sí en kilogramos, los que trabajan en el CGS tienen que medir la masa en gramos sí o sí. Pero para los que trabajan dentro del sistema técnico de unidades, para ellos la masa no es una magnitud fundamental. Para ellos es más fundamental, porque en realidad de vuelta, como está hecho para cosas más técnicas, ellos dicen, lo fundamental para nosotros va a ser la fuerza, como por ejemplo el peso. Es como que a ellos no les interesa cuál es la masa de un cuerpo, a ellos directamente lo que les interesa es el peso, por decir algo. En realidad esto tiene que ver con la génesis, el origen de que por qué es eso. Y a la unidad en la cual la van a medir la fuerza es el kilogramo fuerza, que se escribe como kilogramo, pero se pone una flechita encima. Pero también se lo puede escribir de otra manera. Se lo puede escribir así, como kilogramo con una F, y se lee kilogramo fuerza. Cualquiera de estos dos, yo quiero que a ver, el kilogramo con la flechita de encima, o la K, la G y la F, cualquiera de los dos se lee kilogramo fuerza. ¿Mm? ¿Me siguen hasta acá o tienen alguna pregunta? No, sí, profe, lo sigo. No, profe, ninguna pregunta. Bueno, en realidad, esto que están puestas acá, como dice acá, en la siguiente tabla se muestran algunas de las unidades básicas de los tres sistemas de unidades. Bueno, nosotros en tercer año vamos a ver únicamente estas unidades básicas dentro de estos tres sistemas. No vamos a ver más unidades básicas en ninguno de estos sistemas, pero sí existen más unidades básicas. Creo que está puesto acá. Bueno, por ejemplo, acá le dicen en el CIMELA, en realidad las unidades básicas en el CIMELA, que es lo que nos interesa, porque de vuelta, quiere decir Sistema Métrico Legal Argentino, o sea, el sistema que nosotros utilizamos. Las unidades que faltan son el ampere, que es la unidad de intensidad de corriente, el Kelvin, que es unidad de temperatura, la candela, que es unidad de intensidad luminosa, y el mol, que es unidad de cantidad de sustancia. Prácticamente a todos estos lo van a ver en cuarto año. Cuando estén en cuarto año, ahí van a ver todo esto, todas estas otras unidades que faltan. Y lo interesante de vuelta es que con la combinación de todas estas unidades, uno puede sacar la unidad de cualquier otra magnitud. Esto todavía no es muy entendible lo que estoy diciendo porque todavía ni siquiera hemos visto cómo se calculan algunas cosas, pero en el transcurso de este práctico, el práctico número 1, con los últimos problemas, con los problemas cuando ya empezamos a calcular peso, ahí vamos a entender un poquito más esto, ¿no? Lo que sí quiero que quede claro, que estas son, para el CIMELA, por ejemplo, metro, kilogramo y segundo, son las unidades básicas. Y acá mismo le dice, la siguiente tabla nos muestra algunas unidades derivadas para los distintos sistemas de unidades. Fíjense en la velocidad para el CIMELA. La unidad de velocidad en el CIMELA es el metro por segundo, metro dividido en segundo. Y fíjense, a veces se dan cuenta por qué es una unidad derivada. Está compuesta por el metro y por el segundo. Está compuesta por dos cosas básicas. Lo mismo la unidad de superficie, metro cuadrado. Alguien me dirá, bueno, pero es el mismo metro, es una sola unidad. No. Es como el 11. ¿El 11 es un número básico o es un número compuesto, por decirlo de alguna manera? Compuesto. Y sí, porque está compuesto por dos unos. Me dirá, está compuesto por el mismo número, pero no es el 11 no es un número básico. El 111 no es un número básico. Son números que están derivados. Son mezclas quizás de lo mismo, de la misma cosa, de la misma unidad, pero no es la unidad básica, por ejemplo, que es el metro. Entonces, bueno, acá ya mismo ya hay algunos ejemplos. Volviendo al práctico. ¿Lo están viendo ahora el práctico, verdad? Sí, profesor. Sí. Bien.
Sí. Sí, profe. ¿Se acuerdan? Hay veces que yo les he dicho ya en las pruebas, hay cosas que algunas veces les pido que me digan de memoria, como por ejemplo defina el sistema de unidades. Pero hay otras veces que es como pensar o recordar algunas cosas. Por ejemplo, acá les dice defina unidad derivada, que muchas veces también he preguntado en los exámenes. Entonces, teniendo en cuenta todo lo dicho, ¿qué es una unidad derivada? ¿Cuál sería la definición de unidad derivada? La combinación de dos unidades básicas. Es la Es la combinación de unidades combinación de básicas. unidades básicas. Claro, ni siquiera necesita C2, porque, por ejemplo, el metro cuadrado, ¿cuáles son las dos unidades básicas? Hay una sola, que es el metro, ¿no? O sea, es la combinación de unidades básicas. Y bueno, dice, dé 3 ejemplos de unidades derivadas. Bueno, les acababa de mostrar yo que ahí en la misma guía le da estos ejemplos. Por supuesto, si a ustedes se les ocurre otros ejemplos, también podrían poner, pero ya acá están estos ejemplos que seguro son buenos ejemplos de unidades básicas. Y bueno, creo que con eso ya terminamos. A ver, por qué. A ver. Profe,